El último escrito, la historia de Orlando Martínez. Esto es, historia dramática de interés. Serie documental. 4 episodios. Episodio 1. La pluma y la verdad. Las calles de Santo Domingo en los años 70 eran un escenario de contrastes. Por un lado, el desarrollo urbano y el discurso de estabilidad del gobierno de Joaquín Balaguer. Por otro, las sombras de la represión y el miedo a hablar demasiado alto. En medio de esa tensión, una máquina de escribir resonaba en una oficina pequeña, iluminada solo por la lámpara de escritorio. Tac. 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 Orlando Martínez golpeaba con decisión las teclas, su mirada clavada en la hoja que lentamente se llenaba de palabras afiladas. El país está dirigido por un puñado de criminales y ladrones. No son hombres de Estado, son verdugos de un pueblo que sufre en silencio. Sabía que cada frase era un desafío directo al poder. Sabía que con cada artículo se acercaba más a un destino ineludible. Esa misma noche, en un despacho oscuro del Palacio Nacional, un grupo de hombres leía con rostros tensos la columna de Orlando en El Nacional. Uno de ellos, un general de bigote grueso y mirada fría, dejó el periódico sobre la mesa y murmuró: «Este hombre está firmando su sentencia de muerte». Nadie en la sala objetó. Episodio 2. El enemigo del poder. El sol abrasador de marzo caía sobre Santo Domingo cuando Orlando salió de la redacción de la revista Ahora. Caminaba con paso firme, pero sentía las miradas en su espalda. No era paranoia. Lo estaban siguiendo. En un callejón cercano, un hombre encendió un cigarro y observó a Orlando con una expresión calculadora. No necesitaba hablar. Su trabajo era vigilar. En su escritorio, Orlando escribió el artículo que sellaría su destino: La lealtad del perro. En él, exponía las conversaciones secretas de los militares que, creyendo muerto a Balaguer tras un accidente de helicóptero, habían empezado a discutir su sucesión. La traición dentro del círculo de poder quedó al descubierto. El teléfono sonó en su oficina. Orlando levantó el auricular. «Vas demasiado lejos, Orlando», dijo una voz sin identidad. El periodista sonrió. «La verdad no tiene límites». Colgó y siguió escribiendo. Episodio 3. El asesinato y la conspiración, 17 de marzo de 1975. El reloj marcaba las 7:45 de la noche cuando Orlando salió de la UASD y se dirigió a su automóvil. Sus pasos resonaban en la acera, acompañados por el eco lejano de motores encendiéndose. Cruzó la calle con la naturalidad de quien ignora que le queda menos de un minuto de vida. Un vehículo oscuro avanzó lentamente. Dentro, 2 hombres intercambiaron miradas. Ahora, los disparos rompieron el silencio. El cuerpo de Orlando cayó contra el pavimento, su camisa blanca manchándose de rojo. El motor del auto rugió y desapareció en la distancia. El aire quedó suspendido. La noche tragó el sonido de los disparos, como si nada hubiese sucedido. Pero algo había sucedido. Episodio 4. Justicia y memoria. El funeral de Orlando Martínez fue un acto de desafío. Miles de personas marcharon en silencio, con el rostro marcado por la rabia y el dolor. Años después, la justicia llegó, pero tarde. En el año 2000, 4 hombres fueron condenados, pero el verdadero cerebro detrás del crimen nunca fue revelado. En una biblioteca, bajo el polvo de los años, una antigua edición de El Nacional todavía conserva una de sus columnas finales. Las palabras de Orlando siguen vivas, impresas en tinta indeleble. Yo escribo porque creo en la verdad. Y si mi verdad molesta, que sea con el peso de la historia sobre los hombros de quienes buscan silenciarla. Orlando Martínez. Segunda dramática. Orlando Martínez. El silencio de la pluma. Nota. Los eventos no ocurrieron exactamente como se cuenta en esta dramática. Era una tarde cálida de marzo. La ciudad de Santo Domingo bullía de vida, pero en el pequeño despacho de la revista Ahora, Orlando Martínez se sentaba solo frente a su máquina de escribir. La columna para esa semana debía ser dura, incisiva,
un golpe directo a la corrupción que arrasaba el país bajo la mirada imperturbable de Joaquín Balaguer. La lealtad del perro, murmuró para sí, mientras observaba la hoja en blanco ante él. Sabía que lo que estaba por escribir cambiaría todo. No solo para él, sino para todos los que se atrevieran a desafiar el régimen. Pero eso ya no importaba. La verdad debía ser dicha. El país debía escuchar. El sonido de la puerta del despacho se abrió, y un hombre de rostro sombrío entró. Era Rafael Alfredo Lluveres, conocido como Lluverito, un hombre de negocios vinculado a altos círculos militares. Tenía la mirada dura, fría, como la de alguien que ya había cruzado demasiados límites. «Orlando, estás jugando con fuego», dijo Lluveres, con voz grave y llena de advertencia. Orlando levantó la mirada, sin inmutarse. Sabía a lo que se refería. El artículo sobre el accidente del presidente y la traición de los militares lo había puesto en la mira. El país estaba dividido, y su pluma era la espada que deshacía la quietud de los poderosos. «No es fuego, es luz, Rafael. Y si esa luz les quema, que se quemen», respondió Orlando con una sonrisa desafiante. Lluverito se acercó lentamente a la mesa, sus ojos fijos en el papel sobre el escritorio. «Estás arriesgando demasiado. El poder no perdona a los que lo desafían. Hay quienes te quieren callado». Orlando no respondió de inmediato. Sus dedos jugueteaban con la máquina de escribir, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Sabía que los riesgos eran enormes, pero había una fuerza interna que lo mantenía firme. La verdad, la justicia, la libertad de expresión. Esas eran las armas que tenía. «Entonces que me maten, Rafael. Pero no voy a callarme», dijo con firmeza, mirando directamente a los ojos de su interlocutor. Lluverito hizo una pausa, y su rostro se endureció. Sabía que Orlando no era un hombre fácil de intimidar. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las consecuencias. «El precio de tus palabras puede ser alto, Orlando, muy alto», dijo en un susurro, dándose media vuelta y saliendo de la habitación. Apenas se fue, Orlando terminó su columna y la envió para ser publicada. El artículo no solo criticaba al régimen, sino que era un desafío directo a la corrupción que dominaba el país. Sus palabras eran como balas que apuntaban al corazón del poder. Al día siguiente, las calles de Santo Domingo se llenaron de rumores sobre su artículo. La gente discutía en sus casas, en los cafés y en las plazas. La pluma de Orlando Martínez había tocado un nervio sensible, pero, al mismo tiempo, la sombra del peligro se cernía más cerca. Era el 17 de marzo de 1975, y Orlando estaba saliendo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. La noche había caído con rapidez, y la ciudad parecía tener un aire tenso, cargado de incertidumbre. Caminaba hacia su coche, pensativo. Sabía que había tocado a aquellos que ahora lo observaban, esperando el momento de la represalia. De repente, los pasos de un hombre resonaron detrás de él. Orlando no giró la cabeza, pero podía sentir la presencia de alguien acercándose. «Orlando Martínez», dijo una voz conocida, aunque fría, al oído. Era Mariano Cabrera Durán, otro de los hombres involucrados en la red de corrupción que él había destapado. Un hombre que ahora tenía las manos manchadas con sangre, aunque Orlando aún no lo sabía. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de varios disparos rompió la noche. Orlando cayó al suelo, su cuerpo herido, mientras su mente parecía atarse a un último pensamiento. La verdad debe ser dicha, no importa el precio. Mariano y sus cómplices, quienes se habían ocultado entre las sombras, miraron a su víctima con una mezcla de desdén y alivio. Sabían que habían sellado el destino de un hombre que había osado desafiar al poder. En las horas que siguieron, la noticia del asesinato de Orlando Martínez sacudió a la nación. El pueblo se levantó en protestas, y la pregunta era la misma en todos los rincones del país: ¿quién se beneficiaba de su muerte? Años después, la verdad finalmente salió a la luz. La justicia, aunque tardía, alcanzó a los culpables. Mariano Cabrera Durán, Rafael Alfredo Lluveres y varios otros fueron finalmente condenados por su participación en el asesinato.
Pero en el fondo de todo, Orlando Martínez siguió siendo más que una víctima. Era un símbolo, un recordatorio de que la verdad no muere, que la lucha por la libertad de expresión nunca termina. El sacrificio de un hombre no puede silenciar las voces de muchos, susurró un periodista en una reunión años después, recordando las palabras de Orlando en sus últimos días. El legado de Orlando Martínez continuó brillando, una luz en la oscuridad de un país que, aunque había intentado callarlo, jamás pudo borrar su nombre de la historia. Verdad siempre encontrará la manera de hacerse escuchar. La narrativa de Orlando Martínez no solo revela la valentía de un periodista frente a la opresión, sino que también destaca la importancia de la memoria colectiva en la lucha por la justicia. A través de sus palabras, Orlando se convierte en un símbolo de resistencia, inspirando a nuevas generaciones a alzar la voz contra la injusticia. Su historia nos invita a reflexionar sobre el costo del silencio y la necesidad de defender la verdad, sin importar las consecuencias.